Hola, hola, sean todos bienvenidos a este canal de segundo año de Ingeniería Industrial. El día de hoy hablaremos sobre los procesos isocóricos, así que presten atención. La termodinámica se desarrolló significativamente gracias a científicos como Robert Boyle, quien formuló la ley de Boyle. Esta ley establece que a temperatura constante la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Aunque Boyle no investigó procesos isocóricos específicamente, su trabajo sentó la base para la comprensión de estos y otros fenómenos termodinámicos. Los procesos isocóricos, donde el volumen permanece constante mientras varía la presión o la temperatura, son fundamentales en la termodinámica moderna. Un proceso isocórico es aquel en el cual el volumen de un sistema cerrado permanece constante. Esto significa que no hay cambio en el volumen durante el proceso, lo cual se expresa matemáticamente como variación de volumen igual a cero. Debido a esto, el trabajo realizado durante este proceso es cero, ya que según la ecuación termodinámica, trabajo es igual a presión por variación de volumen. Al ser variación de volumen igual a cero, el trabajo también lo es. En el principio termodinámico, en un proceso isocórico, el calor añadido del sistema cambia la energía interna del sistema directamente. Según la primera ley de la termodinámica, la variación de la energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Pero en el proceso isocórico, el trabajo es igual a cero, por ende la variación de la energía interna va a ser igual al calor. Ecuaciones fundamentales. Para gases ideales, la energía interna y la capacidad calorífica a volumen constante están relacionados por variación de la capacidad calorífica va a ser igual al número de moles del gas por la capacidad calorífica del mol por variación de temperatura, donde N es el número de moles del gas, CV es la capacidad calorífica molar a volumen constante. Variación de temperatura es el cambio de la temperatura del gas. Capacidad calorífica a volumen constante es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura a una cierta cantidad de sustancia en una unidad de temperatura manteniendo el volumen constante. Un ejemplo clásico de los procesos isocóricos es el calentamiento de un gas en un contenedor rígido. Si calentamos un gas en un contenedor con paredes rígidas, tendremos que el volumen permanecerá constante, mientras que la presión del gas aumentará a medida que su temperatura aumente. Aplicaciones prácticas. Motores de combustión interna. En los motores de combustión interna, como los motores de ciclo Otto, utilizados en la mayoría de los automóviles, el proceso isocórico es una parte crucial del ciclo. Durante la fase de combustión, el volumen del cilindro se mantiene aproximadamente constante mientras se quema el combustible, lo que resulta en un aumento rápido de la presión y la temperatura del gas. Sistema de calefacción y refrigeración. En ciertos sistemas de calefacción y refrigeración, como los calentadores de volumen constante y algunos refrigeradores, el proceso isocórico se utiliza para controlar la transferencia de calor sin cambiar el volumen del fluido de trabajo. El siguiente diagrama presión-volumen para un proceso isocórico. El eje horizontal representa el volumen que permanece constante y el eje vertical representa la presión que cambia con la temperatura. El proceso isocórico se representa como una línea vertical, ya que el volumen no cambia y la presión puede aumentar o disminuir dependiendo de si el gas se calienta o se enfría respectivamente. Si la presión aumenta, significa que el sistema absorbió calor, aumentando la temperatura pero manteniendo el volumen constante. Y el diagrama temperatura-volumen representa características similares al anterior, pero con la diferencia que si la temperatura aumenta, significa que el sistema ha absorbido calor, pero siempre manteniendo el volumen del cuerpo constante. Bueno, el siguiente ejercicio de proceso isocórico nos dice lo siguiente. Se encierra en un contenedor 2 kilogramos de agua, originalmente a 20 grados Celsius. De modo que todo cambio es isocórico. Luego el agua absorbe 9000 joules de calor, al tiempo que 1500 se gotean al medio debido a un mal aislamiento. El ejercicio nos pide determinar el incremento en la temperatura del agua. Bueno, primeramente en este tipo de ejercicio sacamos los datos. ¿Qué nos proporciona el problema? El problema nos dice que la masa es de 2 kilogramos, que en este caso es del agua. La temperatura inicial es 20 grados Celsius, el calor absorbido es 9000 joules, el calor perdido es 1500. El calor neto sería la diferencia entre el calor absorbido menos el calor perdido, que en este caso nos da 7500 joules. Y también el calor específico del agua, que es 4184 joules sobre kilogramos por grado Celsius.
y la variación de temperatura, que eso es lo que vamos a encontrar. La fórmula que vamos a ocupar es la siguiente: calor neto igual a masa por el calor específico del agua por la variación de temperatura, donde, como había dicho anteriormente, la M es la masa, la C es el calor específico y delta T es la variación de temperatura. Bueno, pero el ejercicio en realidad no nos pide el calor neto, nos pide la variación de temperatura, es decir, que vamos a hacer un despeje. Esto que están multiplicando al otro lado pasaría a dividir, de modo que la variación de temperatura es igual al calor neto sobre la masa por el calor específico. Sustituyendo los datos que ya conocemos, nos queda que la variación de temperatura va a ser igual a 7500 joules sobre 2 kilogramos por 4184 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Los kilogramos se eliminan y nos queda de la siguiente manera: variación de temperatura va a ser igual a 7500 joules sobre 8368 joules sobre grado Celsius. Al hacer esta división nos queda que la variación de temperatura es de 0.896 grados Celsius. También, como paso opcional, podemos conocer la temperatura final, que con la siguiente fórmula de variación de temperatura va a ser igual a temperatura final menos la inicial. Esta que está restando al otro lado pasaría a sumar y nos queda de la siguiente manera: que la temperatura final va a ser igual al dato que buscamos, que es 0.896 grados Celsius, más la temperatura inicial, que el ejercicio nos las proporciona aquí, que es de 20 grados Celsius. Entonces, al hacer esta suma, nos queda que la temperatura final es igual a 20.896 grados Celsius. Y como resultado, o como respuesta al ejercicio, el incremento de temperatura del agua en el contenedor fue de 0.896 grados Celsius. Los procesos isocóricos son esenciales para entender cómo se comportan los gases y otros sistemas termodinámicos bajo condiciones de volumen constante. En estos procesos, cualquier transferencia de calor al sistema se utiliza completamente para cambiar la energía interna del sistema, lo que a su vez altera la temperatura y la presión del gas contenido. Este principio es la clave en la ingeniería y el diseño de dispositivos que operan a volumen constante, como ciertos tipos de motores y sistemas de calefacción. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su atención. No olviden darle like y compartir. Nos vemos en un próximo video.